Si a alguien le quedaba alguna duda de la jugarreta que le están haciendo al expresidente Álvaro Uribe, pues ahora pueden estar seguros que estábamos en lo correcto y que detrás de toda esta mentira del proceso existe una poderosa organización liderada por Iván Cepeda y la Corte Suprema de Justicia que no van a dejar avanzar este caso tan fácilmente. Pues recordemos que primero aparecieron como víctimas Batman y Robin, es decir, Montealegre y Perdomo, que no se sabe cómo ni por qué resultaron involucrados dentro de este proceso sin tener nada que ver con los hechos debatidos. Después aparece la confesa subversiva de Yanira Gómez pidiendo pista y el cuestionado periodista Gonzalo Guillén, un reconocido personaje que lleva haciéndole la guerra al expresidente Uribe durante muchos años. Está claro que más de un personaje de estos se está aprovechando de los gruesos agujeros que existen en nuestra justicia para permitir que un caso como este se siga dilatando en el tiempo una y otra vez. No es coincidencia que ya estemos a menos de un año prácticamente de las elecciones presidenciales y que una juez permita que otra supuesta víctima de otro caso que no tiene nada que ver con este y cuyos hechos sucedieron hace 25 años vuelva a entorpecer este caso y se proceda una vez más al aplazamiento de la audiencia de preclusión a favor del expresidente Uribe. La pregunta que nos debemos hacer es si este proceso va a llegar hasta la misma fecha de elecciones presidenciales del otro año y si se va a seguir dilatando durante muchos meses más. ¿Será acaso que seguirán apareciendo por obra y gracia del Espíritu Santo más víctimas que no tienen nada que ver con este caso? Pero mejor que sea el mismo abogado del expresidente Álvaro Uribe, es decir, el doctor Jaime Granados, el que explique este circo que volvieron a armar desde la mismísima Corte Suprema de Justicia. Pues yo muy preocupado porque me quedo sin entender qué demonios es lo que pasa con el presidente Uribe, doctor Granados. Y esto tenemos una audiencia y otra audiencia y pasan los meses y no es posible que se tramite la decisión que ya tomó la Fiscalía y que quiere comunicarle al juez de que contra el presidente no hay motivo para seguir causa ninguna. Y resulta que esto ni comienza y cada vez le aparece una víctima nueva. ¿Qué pasa, doctor Granados? Explíquenos a ver si logramos entender. Ministro, usted me entenderá que tengo que ser muy prudente en esta entrevista, en la explicación a usted y a toda la audiencia de la hora de la verdad, porque está pendiente una decisión de la señora jueza 28 penal del circuito de Bogotá para el lunes a las 8 de la mañana que estamos citados. Pero trataré de explicar un poco lo que ha ocurrido. En una operación que no he dudado en calificar, ministro, de sabotaje, así con todas en mayúsculas, por favor, ha quedado claro que quieren torpedear diferentes personas el que pueda avanzarse en esta audiencia de forma tal que no pueda la Fiscalía hacer la postulación, es decir, la explicación que se debe hacer en audiencia de manera oral de las razones, de los fundamentos y los elementos de prueba por virtud de los cuales está solicitándole a un juez de conocimiento de la República, a un juez penal del circuito, el que se precluya, es decir, que termine la investigación que se está adelantando en contra del ciudadano Álvaro Uribe Vélez y que esa decisión de ser tomada implicaría no solo la terminación del proceso, sino con efectos de cosa juzgada absolutoria. De esa manera se acabaría este proceso, sin duda político, que se ha adelantado por espacio ya de casi 4 años, con el único propósito de afectar políticamente a el expresidente, 2 veces expresidente y senador más votado de la historia, Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué ha ocurrido? Que primero se han presentado personas cuya, digamos, reconocimiento de víctimas ha quedado cuestionado y llevó a que la decisión fuera apelada y que esa decisión fuese luego resuelta como lo habíamos pedido en el tribunal. Y cuando ya esperábamos, después de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que íbamos a tener una audiencia, viene una tutela, luego otra tutela, el tema llega a la Corte Suprema, resuelven una tutela, estamos pendientes que resuelvan probablemente hoy la otra, y finalmente la jueza, a pesar de todos los intentos que trataron de que no se diera la audiencia, dijo que se hacía, se iba a adelantar la audiencia, vino la enfermedad, que es algo que a todos se nos escapa, del señor fiscal, una incapacidad por 30 días y también vino un percance familiar, el fallecimiento de mi señor padre,
y finalmente la audiencia quedó programada para el día de ayer, cuando ya todos esperábamos poder adelantarla. Oh sorpresa, de una persona que nada tiene que ver con este caso, que alega que representa a alguien desaparecido hace 25 años, por Dios, aparece aquí de paracaídas en este proceso. La señora jueza, con gran tino, con mucho cuidado, determinó que era mejor resolver esto por escrito antes del inicio de la audiencia para no entorpecer el trámite de la audiencia y privilegiando la eficacia de la justicia, ya bastante mermada en este caso. Sin embargo, por razones de estricto cumplimiento del procedimiento y en aras de precaver cualquier posible nulidad o tutela que posteriormente entorpeciera más los procedimientos, el señor procurador presentó una solicitud de nulidad a la cual fue acompañada por el señor fiscal con la misma preocupación, y frente a la que las alegadas víctimas que actúan manifestaron sus reparos, y en donde finalmente en la representación que tengo de la defensa técnica del señor expresidente y exsenador y ciudadano Álvaro Uribe Vélez, le pedí a la jueza de buscar una fórmula intermedia, que no declarara la nulidad, porque de todas maneras se podía entorpecer mediante recursos el procedimiento, pero que corrigiera esa irregularidad de haberse hecho por escrito y no oralmente la decisión sobre este pretendido víctima, el abogado que representa a un sacerdote desaparecido hace 25 años, y que esa discusión sobre su condición o no de víctima provisionalmente se diera después de escuchar a la fiscalía, porque el momento en que las llamadas o alegadas víctimas pueden intervenir en este proceso es cuando la fiscalía ya ha hecho su postulación, antes no. Entonces, para que esto no se siga torpedeando con este u otros futuros paracaidistas, pues simple y sencillamente escuchemos a los que hemos sido convocados, a la fiscalía, y luego ya entraremos al debate de quienes pretenden ser o no víctimas reconocidas provisionalmente en este proceso. Y entonces, ministro, en eso es que estamos esperando la decisión del próximo lunes. Bueno, doctor Granados, entonces seguramente el próximo lunes o aparece otro paracaidista parecido a este, que es de lo más extraño que hemos visto, o aparecen recursos y tutelas y enredos, porque de lo que se trata es de demorar. Y uno se pregunta, doctor Granados, ¿dónde están las leyes de la República que castigan las acciones indebidas de los abogados? Es que esto no hay derecho. Es que el tema del expresidente Álvaro Uribe se contrae a un tiempo muy reciente. Y esta desaparición es de 25 años y aquí no se está hablando de desapariciones, ni eso tiene nada que ver con el asunto. ¿Y eso se puede hacer impunemente? Es decir, la juez no le compulsa copias para que a este señor le quiten la tarjeta profesional y para que le impongan otras sanciones, que no puede suceder. El ánimo de dilatar es la forma de que no haya nunca pronta y cumplida justicia pronta. Lo que hay contra el presidente, doctor Granados, no tiene nombre. Esto de que pasen los meses y no se pueda cumplir una audiencia, simplemente porque no se puede cumplir. No, doctor Granados, esto parece demasiado, y uno entendería que sujetos como este abogado, que no es por despistado, que no es por pereza, que durante 25 años guardó un poder que quiere ejercer ahora en un proceso completamente distinto, no vaya a ser castigado, doctor Granados. El castigo ejemplar contra los abogados que dilatan así los procesos, ¿no le parece a usted? Pues, ministro, le cuento que nos dio la impresión que aquí iba a haber medidas en la manera en que la jueza expresó que iba a tomar otras determinaciones al momento en que correspondiera. Así hizo el anuncio, porque le cuento que además hubo una recusación totalmente temeraria que no ha sido, digamos, todavía objeto de pronunciamiento a la espera de la decisión justamente del día lunes. Así que yo creo, y esa es una opinión que por supuesto tiene que ser entendida en el marco de este proceso, que uno de los asuntos que posiblemente va a considerar la señora jueza es justamente la actuación temeraria vista en este caso, además en una medida precautelatoria de futuros actos parecidos que se puedan desarrollar de nuevos paracaidistas que quieran llegar a este proceso, porque recordemos, ministro, que la audiencia inicialmente estaba prevista para el 6 de marzo. Era cuando íbamos a escuchar al señor fiscal el por qué había que precluir este caso.
ya estamos a 23 de julio, el lunes, Dios mediante, será 26 de julio. Imagínese usted lo que esto significa para una persona que no solamente es inocente, sino que ha sufrido ya un daño inmenso con este proceso. Bueno, la pronta y cumplida justicia es simplemente una expresión, es una frase. Y entonces cada uno hace lo que le da la gana y presenta las cosas más absurdas. Es que esto ya es el último absurdo. Una desaparición de hace 25 años sobre un proceso que tiene que ver con un problema, con un preso que está en la cárcel y que dice que le pasó esto, le pasó aquello, y entonces aparece un poder de hace 25 años. No, doctor Granados, la justicia colombiana no la pueden tratar así, y a un hombre como Álvaro Uribe, a cualquier ciudadano, a cualquiera, pero más a un hombre de esa significación, no lo pueden tratar de ese modo. Y entonces pasa el tiempo, y usted conoce muy bien como abogado penalista cuál es la angustia de una persona que está siendo sometida a un proceso injusto y no se lo deciden. Bueno, aquí nos dice Demar Córdoba todos los días que a Kafka no se le hubiera ocurrido una cosa parecida, doctor Granados. Así es, ministro. Usted como profesor que ha sido tantos años en materias de derecho constitucional y procesal, entenderá que el concepto de abuso del derecho también tiene sus límites. Es que esto ni siquiera se enmarca en un abuso de un derecho. Es que cuando no hay derecho, o sea, es inexistente el derecho, porque aquí se pretende privilegiar el acceso a la justicia. ¿Cuál acceso a la justicia de alguien que llega como paracaidista en una operación de sabotaje, como la que hemos visto? Lo que faltará mañana que llegue alguien diciendo que es víctima de los magnicidios de la campaña presidencial del 89, y otros dirán que serán víctimas del magnicidio de Marquetalia, entre comillas, o dirán que son víctimas del Bogotazo del 9 de abril, y entonces, como todo se marca dentro de ese diletantismo del conflicto, terminará aquí aterrizando en este proceso. Eso es inaceptable, eso es algo que se tiene que rechazar, y que yo vi, y así lo sentí, esa indignación de la señora jueza en la decisión que tomó dentro de los límites que puede actuar un juez de la República, que está sujeto, por supuesto, a unos límites en su función. Creo que esta es una oportunidad de sentar un precedente el lunes. Entiendo que no tomó la decisión de manera inmediata, que pudo haberlo hecho si hubiera querido, justamente para que sea esta decisión la que vaya a tomar el lunes, que nos comunicarán en esa audiencia de manera ponderada, cuidadosa, porque hay que sentar un precedente, ministro. Esto no puede seguir ocurriendo, ni en el caso del expresidente Álvaro Uribe, ni en cualquier otro caso. Tiene usted toda la razón, doctor Granados, y quedamos a la expectativa de lo que ocurra. No ha hecho otra cosa que confirmarnos con su autoridad, con el conocimiento profundo que tiene del proceso, de que esto es, perdóneme la expresión, una payasada. Y una payasada que tiene un único objetivo, que es dejar al presidente Uribe sub judice, indefinidamente. Y entonces cada vez aparece un paracaidista más. Usted se debe estar refiriendo al exfiscal y al exvicefiscal, que son un par de aparecidos, de paracaidistas. Les habían debido quitar la tarjeta profesional de abogado hace tiempos. Pero ahí seguimos soportando, y me parece pues que la juez debiera ser mucho más eficiente y mucho más decidida y mucho más resuelta en la defensa de los derechos de las personas que van a su sala a pedir justicia.